Ahora lo que quiero que hagamos es mover el usuario a un punto alto de la aplicación. De hecho, quiero que esté en un contexto para que sea global y podemos consumirlo de una forma sencilla mediante un hook, de esta forma. Extraerlo de un objeto que traiga el hook useOut, que aún no existe, pero aquí es a donde queremos llegar. Si guardo, lógicamente la aplicación estalla porque useOut no existe. Así que vamos a crear todo lo necesario. Dentro de src voy a crear una carpeta out. Puedes colocar otro nombre, no hay problema. Y aquí voy a colocar el hook useOut, que ya vamos a ver qué se hace allí. Por el momento lo voy a cerrar, porque primero tenemos que hacer algo más. Y es que aquí en el app.js nosotros vamos a colocar un out provider. ¿Qué es esto del provider? Es un componente que retorna a sus hijos el valor de un contexto, es decir, un valor global para que lo puedan consumir. Entonces nosotros tenemos que crear este componente outProvider. Lo vamos a crear aquí, en esta carpeta. Comencemos. Para ello nosotros vamos a necesitar importar el createContext desde React. Y ahora vamos a definir el loadContext mediante el createContext. Esta constante la vamos a exportar porque la vamos a necesitar utilizar en archivos externos para consumir dicho contexto. Y vamos a crear un componente con --rfc que se llame outProvider. El JSX que aquí va a retornar va a ser el outContext.provider. Esto es un componente que utilizaremos para enviar aquí en el value un context value. Este context value usualmente lo definimos como un objeto con la información que queremos transmitir a los componentes hijos. En este caso, queremos transmitir el usuario. Este usuario en este caso va a ser un estado que va a ir cambiando conforme el usuario se autentique o cierre sesión. Entonces voy a importar el useState para así poder crear el estado correctamente. User set user y vamos a darle un valor inicial, por ejemplo, de nulo. Es importante que este context value esté memorizado, al igual que las funciones. Los estados no importa porque los estados no cambian entre renders, pero sí las funciones y datos calculados que pasemos a través de esto, todo debería estar memorizado porque usualmente hay muchos inconvenientes con los contextos. Entonces, esto lo haremos, pero lo haremos después, cuando veamos la necesidad. Aquí vamos a seguir, ya tengo creado el provider y el contexto. Por lo tanto, vamos a crear este hook donde consumimos el contexto. Mediante --rfc, aquí nosotros vamos a retornar algo, pero no va a ser JSX. Aquí vamos a recibir el context value que me va a enviar el componente outProvider. Y para consumir ese contexto vamos a utilizar el hook de React useContext, que recibe como argumento el contexto a consumir, que sería el outContext, que importamos correctamente del outProvider. Es muy importante notar que lo que nosotros consumimos es el contexto y el provider es quien nos envía la información. Es decir, fíjate que aquí en el app estamos utilizando el provider para enviar la información a los hijos y el contexto es el que creamos aquí en la cuarta línea de ese archivo. Y la idea de esto es poder retornar el context value para así evitar realizar esto en los archivos, sino que en lugar de ello llamar al hook useOut, que es algo un poco más declarativo y se ve un poco mejor. Esto también lo podemos resumir de esta forma, debido a que sería prácticamente lo mismo. Ya puedo irme al app, voy a importar el outProvider y ahora en el private route debo importar el hook useOut. Allí lo tengo. Y vamos a ver si esto sigue funcionando o debemos modificar algo más. Ok, aquí en el outProvider dejé el context value. En la línea 9 lo creé sin definir cons. Y vemos que aquí no se carga nada. Y eso es porque recuerda que este componente está envolviendo a todos los hijos de la aplicación, específicamente al app router. Entonces, para que este componente pueda mostrar sus hijos, nosotros tenemos que indicar que aquí en el contenido, básicamente que dentro del outContext.provider renderice sus hijos.
Y recuerda que el children es una prop especial que tiene todo componente en React, que indica el árbol de componentes hijos. Ahora si volvemos, ya se estaría mostrando el contenido del app router. Observa que aquí en la consola tengo dos errores, pero no les prestes Observa que en la consola tengo dos errores, no le prestes tanta atención. Estos errores están desde que se instaló la aplicación con Create React App y están asociados a una incompatibilidad del navegador con la versión actual de Create React App. Lo más seguro es que con el tiempo ya posiblemente tú ni siquiera veas estos mensajes. Así que los filtré aparte para que no estorben mucho. También tenemos una advertencia que dice setUser está asignado pero no ha sido usado. Bien, ya pronto lo vamos a usar. Aquí podemos ver que el private route está consumiendo el usuario del out provider mediante el hook useOut. Es decir, que este valor tiene el valor que hay aquí en el out provider. Si ahora nosotros le damos un valor diferente de nulo, como por ejemplo id1, role regular, en este momento si nosotros intentamos ingresar a una ruta privada, sí vamos a poder, pero en el momento que se vuelve nulo, ya no podemos ingresar a rutas privadas y nos redirige al login. Bien, está funcionando como queremos.